Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, llevándoles información relevante del sector primario y del agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, en el 1120 de AM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y también saludo con gusto a los amigos que nos escuchan allá en Tantoyuca, en el estado de Veracruz, Sierra Norte de Puebla, en Chilpancingo, Guerrero y en Peto, en el estado de Yucatán. Y saludo con gusto y agrado a los amigos que nos sintonizan a través del canal 13.1 de la gran cadena Albavisión en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector primario, la producción de los alimentos agrícolas, pecuarios, forestales, piscícolas, que están presentes en la mesa de todos los mexicanos. Bien, José Luis, hoy tenemos entrevistas de interés en el sector agrícola, producción de alimentos en la Ciudad de México. Así es, Armando. Y bueno, pues nos trajimos un pedacito de Xochimilco al estudio de Acústica Rural. Está con nosotros la señora Macrina Dehesa Sánchez. Ella es productora de hortalizas y su unidad de producción se encuentra en la tradicional zona chinampera de Xochimilco, del barrio de la Concepción Tlacuapa, en esta importante alcaldía del sur de la Ciudad de México. Pues nos acompaña con todo y hortalizas doña Macrina. Muchas gracias, bienvenida. Muy buenos días, señor Armando Soto, señor José Luis Reyes. Gracias a Acústica Rural por la invitación y es muy de mi agrado el poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doña Macrina. Bueno, pues usted, y lo digo con mucho respeto, es usted mujer de campo. Usted toda su vida nació, creció y se ha desarrollado en Xochimilco. Y bueno, veo que están aquí las hortalizas y vamos a hablar un poquito de lo que representa la producción rural en la Ciudad de México, sobre todo en una región que lamentablemente está enfrentando problemas relacionados con contaminación de los canales y la presión demográfica que lamentablemente no ha logrado ser suficientemente contenida. Doña Macrina, ¿qué implica para una mujer rural de la Ciudad de México producir y traer esto que nos ha traído aquí al estudio? Claro que sí. ¿Qué implica? Pues primeramente implica pues amar la tierra, ¿no? Yo realmente desde niña he visto cómo se producen estas hortalizas. Mi padre fue campesino, fue porque ahorita por edad ya abandonó la tierra. Y tenemos unos 15 años que dijo, pues ya dejo la tierra, pero ustedes tienen que seguir produciendo. Cada uno de sus hijos, somos 7, cada uno pues tiene sus actividades profesionales, pero tuvimos que regresar a voltear al campo. Él producía realmente y solo, y actualmente pues ya varios hermanos ya estamos regresando a poder trabajar las tierras. Mi esposo y yo llevamos unos 15 años ya laborando en el campo, trabajando, y como usted lo menciona, sí nos estamos enfrentando a muchas cosas, ¿no? Principalmente la contaminación. Xochimilco es muy señalado porque dices que sus productos, sus hortalizas están regadas con aguas contaminadas, ¿verdad? Y efectivamente, pero pues nosotros los productores pues díganme ustedes con qué agua vamos a regar, ¿no? No hay forma ahí de tener, por ejemplo, una captación de agua pluvial. No hay forma porque pues son terrenos ¿cómo podríamos hacer la captación? Perdón que le interrumpa, doña Macrina. Nos han comentado la participación de otros también entrevistados de la alcaldía de Xochimilco, que llega también de una planta potabilizadora que está en el Cerro de la Estrella y que llega ya sin esos contaminantes. Pues supuestamente sí, usted está en lo cierto, pero el mal manejo de esa tratadora de agua, el mal manejo de no darle el servicio a la mejor adecuado para que el agua llegara de mejor calidad, pues da motivo a todo esto, ¿no? Y efectivamente se han hecho estudios, la Universidad Autónoma de México y la Metropolitana y
Y otras universidades, incluso la de Guadalajara, han hecho estudios, pero sí está contaminada el agua, definitivamente sí está contaminada. Pero mucha gente que hace mucho señalamiento a los productores xochimilcas con las hortalizas, pues debería uno de explicarles o de hacerles historia. Xochimilco está produciendo así, ¿por qué? Porque tuvieron que entubar los manantiales. Y la Ciudad de México tiene agua gracias a que tuvieron que quitarnos los manantiales. Xochimilco era agua limpia, Xochimilco era agua cristalina, había pescado blanco, había almeja, había muchas especies pues de buena calidad, pero pues eran manantiales. Y aquel tratado de hace tantos años que se hizo para entubar el agua y traerla a la Ciudad de México, pues hizo que se secara. Xochimilco se secó. Y es cuando entonces ponen esa agua tratada a los canales de Xochimilco. Podría decirse, sí, Xochimilco ahorita sus canales son artificiales. A ese respecto, doña Macrina, menciona usted las palabras agua tratada. Agua tratada. Tengo entendido que hay pequeñas plantas purificadoras de agua instaladas precisamente en la zona chinampera, en donde a través de un mecanismo mecánico, valga la redundancia, se extrae agua. Esta agua es sometida a un proceso ya sea de ozonificación o purificación a través de otros materiales, de manera que el agua con la que riegan las hortalizas, si no tiene por supuesto calidad potable, claro, sí tiene por lo menos una calidad que garantice la inocuidad. Que mejore. Así es el sistema que está Así operando. es el sistema, pero obviamente yo ahorita con una sola mano le diría ¿cuántas hay? ¿Y para quiénes? ¿No? Así, porque somos varios. Yo personalmente ni siquiera conozco una. Ajá. Así. Qué bueno que ojalá y de veras la autoridad volteara y dijera, bueno, pues sí, efectivamente vamos a hacer eso que usted nos dice. Yo tengo 2 hermanos que son biólogos y nosotros lo que hemos estado haciendo es abrir los pequeños apantles que ya habían cerrado por falta. Apantles son los canales pequeños. Esos son los apantles. Abrir los pequeños apantles para que entre agua. Entonces, entrando agua, lo que nosotros hemos estado haciendo es poner planta que purifique un poco el agua, que mejore. ¿Planta natural? Planta natural, sí. Que purifique un poco el agua y podamos tener mejor calidad del agua, ¿no? Para poderla usar. ¿Qué tipo de planta utiliza? No tengo ahorita a la mano los nombres, pero son como unos carricitos que se ponen ahí en el agua. El tule. Bueno, también el tule es un buen purificador de agua. Nosotros ahí en el terreno tenemos tule. El árbol que es... ¿Qué es este? Oriundo de allá, con lo que amarran... Este es el tule, sí, con el que amarramos, ya sea en verde o en seco, se humedece y se vuelve flexible, ¿no? Es con el que antes se entrelazaban para las sillas. ¿Y el árbol nativo de Xochimilco? El aguajote. El aguajote. Son purificadores de agua y de aire. Así es, exactamente. Ese es el aguajote. Realmente pues es un árbol muy, muy viable porque no es un árbol que hace grande sombra. Hace sombra, pero no como aquellos que cubren totalmente e impiden la entrada de sol. Son muy rectos. Sí. Ajá, entonces las sombras que da son así como por tiempos, ¿no? Entonces es muy bueno tener esos árboles. Y doña Macrina, y si nos puede comentar la vida diaria, la participación de la mujer en la vida diaria en la producción de hortalizas en Xochimilco. La vida diaria, por decir... ¿Cuál es nuestra actividad directa? El rol de la mujer. Bueno, en la actualidad habemos muchas mujeres que ya no estamos en la parte de la comercialización, porque anteriormente, pues, como mi mamá, mi papá iba a sembrar, iba a cortar y mi mamá esperaba y se iba a vender en carretilla al mercado, porque ese es otro punto también que está muy difícil porque no nos permiten a los que somos realmente productores hacer la comercialización. Está invadido Xochimilco de vendedores, pero vendedores que van y se surten en la central de abastos y esos tienen su espacio seguro para venta. Y los que sacamos producto no puede ser diario. O solo cuando son temporadas muy fuertes, pues sí sale la verdura diario o la flor diario, pero hay temporadas en que no hay. Entonces no hay espacio para la comercialización.
nos corren, nos quitan, tú no, pues no es tu lugar, y bueno, una serie, son contratiempos también en esa parte. Pero las mujeres de ahora, hay muchas compañeras que ya no nada más están en la comercialización, ya están en el campo. Ya estamos ahí con el asadón, con las cubetas, con el riego, con la siembra, con el trasplante, con el ensemillado. Entonces ya es una actividad diaria. Si ustedes fueran un día en la mañana y yo los esperara a las 6 de la mañana para irnos en la canoa, ustedes se van a dar cuenta cuántas mujeres ya estamos laborando el campo. Ya no nada más estamos esperando como antes que nos traigan la cosecha y llevar a la comercialización, ya no, ya estamos ahí activas. Y las mujeres, y se lo pregunto con todo respeto, doña Macrina, ¿son tan capaces como los hombres para las labores del campo? Claro, somos capaces y tenemos la fuerza suficiente. Mi esposo y yo hemos hecho a veces hasta la carrera, ¿no? Al barbecho. A mí me gusta mucho trabajar el asadón. Nos enseñó mi papá a trabajar bien el asadón. Luego decimos, empezamos aquí y a ver quién llega allá, a darle duro al asadón. Mírale, pues. Igual a la siembra, ¿no? Estos días ya fueron siembras de maíz. Igual a trabajar con la coa o trabajar con la pala recta para poder sembrar. Y mi esposo, pues, hazte esto pesado tú y yo me voy a sembrar todo el maíz. 4 o 5 horas camine, va y viene, va y viene, va y viene, y sembrando el maíz. O sea, y usted me comentaba hace unos instantes que a pesar de que vive en el barrio de la Concepción, de la Concepción Tlacuapa, en Xochimilco, su unidad de producción está un poco retirada. 40 minutos remamos. 40 minutos 40 hay que remar. Hay que remar. De ida y 40 minutos de regreso. Para llegar a la Chinampa. Para llegar a la Chinampa, así es. Nosotros estamos retirados. Hay compañeros que están a 15, a 20 minutos, otros a 10, ¿no? Otros, muchos ya viven ahí y saliendo, pues está el terreno. Nosotros no, nosotros tenemos que remar 40 minutos. Y aparte llevar todos los insumos de ida y regresar así ya es. Con la producción. Las palas, las bombas, las mangueras, asadones, toda la herramienta que necesitamos, las botas, para poder ir y regresar. O sea que luego le digo a mi esposo, 1 hora para embarcar y otra hora para desembarcar, más los 40 de ida, más pues a veces son las 6 de la tarde y vamos regresando, ¿no? Y aparte la labor propia de la parcela. Sí, claro. Bien. Doña Macrina, ¿nos permite, por favor, unos instantes? Vamos a hacer una pausa. Adelante. Y continuamos platicando de producción de hortalizas en la capital del país. Está usted en Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, estamos en radio a través de las frecuencias de Acústica en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras plazas importantes del país. Canal 13.1, televisión abierta, Albavisión, hasta donde enviamos un cordial saludo. Y también, por supuesto, en redes sociales, principalmente en Facebook, como Acústica Noticias nos encuentra. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, y nos da mucho gusto recibir en el estudio a la señora Macrina Dehesa Sánchez, productora de hortalizas en la alcaldía de Xochimilco, en la zona chinampera. Y bueno, doña Macrina, platíquenos usted qué tenemos frente a nuestros ojos y a través de la pantalla para el público que nos está viendo. Háblenos de la producción que usted tiene. Claro que sí, con mucho gusto. Pues yo traje el día de hoy espinaca. ¿Podemos ver la espinaca? Sí, esta es la espinaca. Esta es espinaca. Espinaca producida en las Chinampas de Xochimilco. Y le voy a explicar lo de la espinaca. Mucha gente, y un día yo me reí mucho con mi mamá porque le dijo a mi papá, oye, yo veo que hay muchas compañeras que sacan sus espinacas verdes, largas, bonitas y todo, y tú me traes espinacas chinguiñosas. Así le dijo. ¿Y por qué? Y le dice mi papá, ok, tú quieres como la de la vecina, sí, dame para comprar agroquímicos. Y yo le pongo, y verás que te traigo verdura bonita. Esta dice, está limpia, se las comen nuestros hijos. Tú quieres que yo aplique agroquímicos, van a ser como las de la vecina. Entonces estas son hortalizas completamente limpias. Aunque estén chinguiñosas. Aunque estén chinguiñosas. Incluso otra particularidad que tiene cuando usted no produce con agroquímicos es que el animalito ya la probó.
Ellos son, pero buenísimos para saber qué sí y qué no comer. Entonces, usted quiere ver hierbas bonitas, de un verde fuerte exuberante, y todo bonito, todas las hojas casi perfectas, es porque tiene químicos. Doña Macrina, sin agroquímicos, con productos biológicos que usted hace en su compostas, en su bocachi, hacen todo también insecticidas orgánicos. Sí, claro. ¿Qué tiempo tarda una espinaca para crecer? Y también, ¿cuánto tarda una espinaca cuando se le producen agroquímicos? No, pues mire, me río yo a veces porque, por ejemplo, estas espinacas pues tardan 2 meses, 3 meses para que tengamos espinacas. Y las del vecino paso hoy y está en el trasplante, porque allá en Xochimilco todavía acostumbramos al chapín. Entonces estamos... Perdón, el chapín es en donde se coloca la semilla. No, ese es el almárcigo. El almárcigo. El almárcigo se hace como un hueco rectangular de una profundidad como de 15 centímetros. Se prepara bien el terreno. Se saca con el cuero. El cuero es un aro como de varilla fuerte y se le hace un fondo de manta y se cose, se une al aro, se le pone al remo que sea muy fuerte para que se introduce al canal y saca el limo, saca el lodo, la parte más lodosita del fondo de la tierra, de los canales, se saca y se vacía la canoa. Ya cuando esté ese lodo en la canoa, se revisa, se limpia, porque a veces trae varas, trae botes, porque tanta cosa que a veces ponen al canal. Plásticos, corcholatas o X productos que encuentre uno lo limpia y ya queda así como un chocolatito. Ese ya se vacía en cubetas o a veces con el mismo sacalodo. Es muy pesado para el hombre que hace ese movimiento, es muy, muy pesado porque hay que cargar mucho. Entonces lo que hacemos es más fácil, es llenar cubetas de 20 litros y vaciarlo a ese espacio, a la chinampa. Entonces hoy vaciamos, se llena esa parte de lodo y se deja escurrir. Hoy se escurre ese lodito que cayó y el día de mañana queda ya como una gelatinita. Entonces el día de mañana llegamos temprano y empezamos a hacer el corte, dependiendo del tamaño que quiera el chapín. Si muy cortito o muy largo, depende mucho el ensemillado, qué voy a echar de semilla. Entonces se hacen los cuadritos, se cuadricula todo y entonces ya todos preparados, porque a veces pues son extensiones muy largas, ¿no? Y a veces para que no nos gane y se cuarte el lodo, pues somos varios, ¿no? 3 o 4. Ahí el cuadrito, y otro pasa con sus dedos a hacer los hoyitos. Otra persona va haciendo hoyitos y entonces ya todos vamos echando la semillita ahí en esos hoyitos. Ya después muchos rocían abono, muchos rocían tierrita, dependiendo, porque otros si es, por ejemplo, vamos a echar un epazote y la semilla es demasiado pequeñita, esa nada más va por voleo, no va en cuadritos y esa la barremos y luego hay que tapar con pasto, con ramas, con etc. Y si es posible, pues le ponemos un hule negro para que empiece a germinar con la humedad. Ese es el proceso de un chapín. Entonces, hay que estar revisando dependiendo, ¿no?, en qué tiempo va a germinar la semilla, ir viendo, y es cuando empezamos a destapar, porque a veces se nos ha pasado, y entonces, ¿qué pasa? La semilla busca sol, o la plantita busca sol y empieza a alargarse, y entonces ya amolamos. Entonces hay que tener mucho cuidado para estar revisando que vaya bien. Destapamos, dejamos que empiece a crecer dependiendo la planta o la semilla que echamos, a qué tiempo la vamos a hacer en trasplante. Y ya levantamos con las palas, con el asadón o incluso hasta con el machete, la vamos levantando y salen los pastelitos cuadraditos para hacer el trasplante. Ya para eso, bueno, pues ya tenemos la tierra preparada, ya está barbechada, ya con todos sus nutrientes, si echamos abono, si se echa el guachinango en fresco picado o si se puso el guachinango seco. ¿Qué es el guachinango? El guachinango es el lirio que hay en los canales. Ese es muy buen abono. Es muy duro, a mí en lo personal necesitan triturarlo porque es muy, muy fibroso,
pero en fresco lo puede picar así bien como una ensaladita y se le echa la tierra. La hace más porosa porque pues... También le dicen chichicastle. No, el chichiclasque es la lentejita. Okay. El chiquitito, ese es muy bueno, es mejor abono que el lirio acuático. El chichicastle, ese es mejor, pero ya hay pocos lugares. Hay encierros, por ejemplo, en los apantles que no tienen mucha circulación, hay mucho chichicastle y ese es un buen abono. Entonces ya hace su trasplante, siembra ya en los espacios. Muchos compañeros, pero también son labores muy pesadas, cuando vamos a hacer el trasplante, porque lo hemos hecho ahorita que se echó manzanilla, hacen los espacios, el hueco para donde va a ir la planta, se vuelve a sacar lodo y con una cubeta se va echando en cada hoyito, en cada parte, lodo. Y entonces ya llega y pone su chapín y cierra con la tierrita y va así. Ya luego viene y perdón por el... No, adelante. Ya después vienen todas las demás etapas, el cuidado, la fertilización, el control de plagas y enfermedades. ¿Ahí qué nos puede destacar, doña Macrina? El control de plagas. Por ejemplo. Pues mire, por ejemplo, la espinaca no tiene mucha dificultad. El problema que nosotros encontramos mucho en la siembra es en la col, en la brócoli y en la coliflor, por la paloma blanca. Esa es una plaga que tenemos en Xochimilco terrible. Se acaban las plantaciones de un día para otro. Entonces, en ese sí hay que hacer nuestros preparados para poderla irla controlando y nos pueda dejar sacar producción. En el caso de acelga o rábano, cilantro, que vemos que no hay, realmente lo que se lo come es a veces el caracol, las babositas, mucha la cochinilla, pero en sí una plaga que acabe con estos productos, no. ¿Y ahí el control a base de qué, perdón, Armando? No, yo iba a preguntar, doña Macrina, la planificación de los productos de las semillas que van a cultivar a través de los 12 meses del año, ya la tienen ustedes planificada, ya saben qué cultivar en el mes de enero, en el mes de febrero, marzo, para evitar todos estos problemas que usted nos comenta, que se presentan muchas veces y que la semilla no es apta para esta plaga de esta temporada del tiempo, del año. Sí, efectivamente, lo que usted acaba de hacer una pregunta es muy importante. Nosotros el año pasado estuvimos haciendo pruebas con la tierra porque, ¿cómo le dijera? Como que nuestros, por ejemplo, en el caso de mi papá, ¿no? Ya tenía como que algo establecido, ¿no? Decía, yo este terreno lo siembro la mitad de maíz, porque ahí en Xochimilco sembramos mucho maíz, porque lo consumimos, es como tú tienes tu maíz para todo el año, ¿no? Y regularmente el pequeño productor de Xochimilco siembra para alimento, ¿sí? Hay muchos compañeros que siembran, pero para dinero, que son los que tienen, no sé, 5,000 metros de siembra yo digo, ¿cómo pueden controlar una siembra tan grande, no? Media hectárea de siembra, que no se haga fuerza con agroquímicos, ¿no? En el caso de nosotros, mi papá estaba acostumbrado a decir, bueno, época de frío, voy a poner col y brócoli, porque me viene la helada y no le hace nada. Y a veces nos los dice, hija, echa col, echa brócoli, echa coliflor, porque así no se lo va a comer la helada. Papá, ya arriésgate a echar esto, ¿no? O decía, voy a poner espinaca. No, es muy latosa la espinaca y hay que esperar. Bueno. O sea, como que no le gustaba. Ahora nosotros que retomamos el campo, que más bien tomamos el campo ya en nuestras manos, pues nosotros sembramos de todo. Espinaca, acelga, brócoli, rábano, cilantro, perejil, ¿qué más estamos echando? El año pasado pusimos cale. Decía mi papá, pero ¿quién lo conoce? Si nadie lo va a querer comprar, pues nos los comemos nosotros, le decía yo. A ese respecto, doña Macrina, perdón, háblenos de la comercialización. ¿Cuánta producción tienen ustedes y qué destino es el que le dan? Mire, de producción, el otro día nos hacían una encuesta, creo que Corena, y nos decían, creo que la Secretaría de Agricultura, ¿cuántas toneladas de verdura saca? Y me solté a reír, le dije, es desconocer el campo de Xochimilco. La pregunta que me acaba de decir es porque no conoce los terrenos de Xochimilco. Xochimilco en sí, sus chinampas no son de hectáreas, no son de miles de metros, son pequeñas.
Las chinampas son pequeñas, que en la actualidad han crecido porque la gente ha comprado, yo soy vecina de usted y nos divide este apantle o este canalito y yo le voy a comprar a usted su terreno. Entonces yo cierro este canalito y ya no dejo que circule el agua y ya tengo este terreno más el otro terreno. Entonces se han hecho terrenos grandes, ya podemos hablar de 5,000, de 10,000 metros. Otros que es en la comunidad, lo que le llaman la comunidad y lo que hasta hace unos años creo que Japón quería comprarlos. Y incluso están tirados porque hubo mucha controversia. Unos decían que sí, otros decían que no, que pagaban poco. La mencionada comunidad, que es un lugar más seco, se da maíz, sí, pero ya está en otras situaciones. Ahí sí son terrenos grandes, 10,000 metros, 12,000 metros, 8,000 metros. Y, perdón, doña Macrina, se nos está agotando el tiempo. Ay. Tenemos ya muy pocos segundos. Entonces, la comercialización no es tan fundamental. La comercialización para el pequeño productor, casi siempre hacemos una de dos: intercambio entre la familia y, en mi caso, los conocidos, las amistades. ¿Qué tienes? Ah, mándame. O sea, sacamos 500, sí, pero no salen las 500 en un día. Doña Macrina, se nos acaba el tiempo. Sí. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. No, al contrario, muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos con más. Esto es Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Continuamos, amigos de Acústica Rural, y llegó el momento de conversar unos instantes con el doctor Roberto Ignacio Márquez. Él es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin duda, el tema es relevante por la importancia que tiene la producción ganadera en la República Mexicana, que sabemos que es una actividad preponderante, no únicamente económica, también social. Y ese es el tema de la conversación, la importancia social y económica que tiene la producción de ganado, pero en sistemas agro-silvopastoriles. ¿Por qué es importante esta actividad? Roberto Ignacio Márquez, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos. Coméntanos, Roberto, ¿por qué adquiere relevancia social y económica la cría de ganado, pero bajo este sistema de producción? Claro, generalmente cuando nosotros nos enfocamos en las ventajas y beneficios que tiene la ganadería, pues muchas veces lo hacemos desde este enfoque netamente económico. Sin embargo, la realidad es que la ganadería cumple una función social bien importante en cada una de las comunidades en donde se realiza y sobre todo que representa pues también una función social en cada una de las familias que están realizando esta actividad ganadera. Dentro de este mundo de sistemas de producción agrícolas y pecuarios, pues existen estos llamados sistemas agroforestales que combinan muchas veces las actividades tanto agrícolas, pecuarias, como las forestales, ¿no? Y si bien se pensaría que estos modelos de producción, pues en algunos casos son extraños o poco representativos en el territorio nacional, pues la realidad es que a nivel de traspatio, a nivel de ganadería familiar, pues es de los sistemas que más se puede encontrar, ¿no? Entonces, a partir de este punto, poder tocar los beneficios sociales, culturales, económicos que tiene esta ganadería llevada a cabo en estos sistemas de producción, pues toma relevancia. Y Roberto Ignacio, Armando Soto, saludos. Roberto, ¿qué se está haciendo en los sistemas de pastoreo en México? Tenemos muchos nichos ecológicos y esa recuperación de esos sistemas ecológicos, de también adaptar esa resiliencia ecológica de diferentes comunidades que se dedican al pastoreo, que tenemos una gran cantidad de producción de ganado en traspatio, que tenemos condiciones a veces muy difíciles en llevar alimento en algunas temporadas del año. Y yo te preguntaría, Roberto, ustedes como consultores, como asesores, ¿qué se está haciendo para recuperar esta gran cantidad de terreno que se tiene en México y estos sistemas ecológicos, sistémicos y de resiliencia que se están haciendo en diferentes zonas de la República Mexicana para tener un pastoreo social y que nos dé también economía dentro de la comunidad? Claro, como lo mencionas, México tiene ciertas características que lo hacen bastante particular.
y uno de ellos es la forma en cómo se distribuye el territorio. Mucho del territorio que actualmente se ocupa para la ganadería está en territorio social, en ejidos y bienes comunales, ¿no? Y aparte de todo, pues estas comunidades justamente enfrentan los efectos negativos hacia el cambio climático. Desde la consultoría, desde el extensionismo, pues parte importante de los profesionales que se encargan en estas áreas, pues es diagnosticar justamente a qué situaciones cada uno de los territorios son vulnerables, no solo desde esta visión de adaptación hacia el cambio climático, sino también hacia cuáles son las tendencias culturales, sociales que tienen esas comunidades, y a partir de identificar a qué está amenazado y a qué está expuesto, se pueden poner en marcha algunas acciones justamente para hacer más resilientes estas unidades de producción. Y es necesario mencionar que muchas veces los mismos productores, que cada uno está en su territorio, que cada uno conoce su propia situación, que cada uno afrenta problemas bien particulares, pues ya están tomando acciones para poderlo realizar, ¿no? Para poder adaptarse a los efectos negativos del cambio climático, para poder adaptarse a cambios sociales como puede ser la migración o la violencia, ¿no? Entonces, estas adaptaciones que ya están dándose en las comunidades, que ya están llevando a cabo cada uno de los productores, pues es trabajo del consultor, del extensionista, identificarlas y a partir de ahí poder establecer planes de trabajo que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que justamente tienen animales y trabajan directamente con el territorio. A ese respecto, doctor Roberto Ignacio Márquez, comenta por favor con el auditorio de Acústica Rural, ¿en dónde está más concretamente, por qué desde el punto de vista social es importante la actividad ganadera y no estamos hablando de grandes extensiones como muchos quizá pudieran pensar? Sí, es una característica que a veces suele parecer subestimada, sobre todo por los indicadores que a veces el gobierno mismo tiene para medir la producción y los beneficios económicos. Se estima, por ejemplo, que a nivel mundial el 80% de los alimentos que nosotros consumimos de origen animal tienen su origen en granjas familiares, que la mayoría de estas granjas familiares, cerca del 90%, pues son trabajados por una sola familia o a veces por una sola persona. Y que en la mayoría de los casos, incluyendo en México, pues la extensión de estos sistemas que tienen animales, pues a veces no supera ni siquiera 1 hectárea de extensión, ¿no? Entonces, pareciera que son sistemas pequeños que ocupan poco territorio, pues la realidad es que son muchas. Y al ser tantas, pues es ahí donde toma justamente la relevancia, porque dentro de todas esas unidades de producción que son pequeñas, al final de cuentas conviven en espacios que son de uso común. Y ahí la importancia justamente para poder emprender acciones para hacer más eficientes estos sistemas de producción. Desde la parte social, México se considera y siempre se ha considerado como un país ganadero, y la identidad cultural que se forja a partir de la ganadería pues está representada en todos los ámbitos, ¿no? Desde el deporte nacional, que es la charrería, hasta algunas cuestiones que están presentes dentro del imaginario popular. Y tan es así que siempre que se menciona, ¿no? O cuando se tiene oportunidad de platicar con muchas personas qué es lo que quieren hacer en su futuro, pues dentro de mucho del futuro que muchos piensan, pues es estar en una casa en el campo, cuidando animales, ¿no? De ahí que si bien la ganadería está presente a veces más directamente de lo que nosotros quisiéramos pensar, es importante pues tomar en cuenta que existen ciertas amenazas hacia la ganadería y que hay que pues emprender acciones justamente para poder beneficiar a las comunidades que tienen animales. Y Roberto, hoy ¿cómo se da la inserción de pues las familias en la producción ganadera, en la producción de ese pastoreo social, del trabajo que se da también, de este trabajo traspatio? Tú bien lo dices, tener a lo mejor gallos de pelea, tener la charrería, que es un deporte nacional y que en muchos lugares de la República se da también, esa parte es una parte económica para el crecimiento también y desarrollo de familias o de comunidades, ¿no? Voy a hablar de comunidades porque la inserción a la cría de gallos y a otras actividades que se dan. La cría de gallos y también el trabajo de gallos de pelea, pues da más de 1.200.000 trabajos directos e indirectos. Hoy en día, ¿cómo se da esa inserción? ¿Cómo se está trabajando para que estos familiares no se vayan a las ciudades o no vayan tras el sueño americano? Justamente creo que ese ha sido uno de los principales enfoques que se ha tenido a través de ver a la ganadería, en este caso no solo como una problemática, porque durante los últimos años ha habido esta tendencia de
de culpar a la ganadería hacia ciertos efectos o a favorecer los efectos de cambio climático. Sin embargo, como bien lo has mencionado, la ganadería tiene un papel muy importante en cada una de las comunidades. Y una de la importancia quizás que son pilares dentro de las sociedades y las comunidades es ese sentimiento de arraigo y esa oportunidad que les da la familia pues, para poder seguir manteniéndose dentro de sus territorios y poder llevar a cabo las actividades pues, culturales incluso religiosas que han venido practicando pues, desde generaciones atrás. La ganadería por sí misma tiene justamente esa capacidad. El trabajo que se hace desde la ganadería familiar implica una repartición de tareas que se dan todos los miembros de la familia. Desde el jefe de familia, podemos decir el padre, que se encarga quizás de vender a los animales, de preparar barbacoa, de preparar en este caso, por ejemplo, los gallos de pelea, hasta las madres de familia que se encargan a veces de alimentar a los animales, los hijos que se encargan de cuidarlos, los abuelitos que también se encargan de participar en esta dinámica familiar. Y al final de cuentas, si bien la ganadería pues no es el principal o la principal actividad económica para cada una de esas familias, la realidad es que les representa una oportunidad bastante interesante, por un lado, para poder mantener un banco de ahorros, por así decirlo, en cada uno de los animales que ellos tienen, que pueden ocupar para ciertas emergencias o para eventos que justamente permitan subsanar ciertas carencias económicas. Por un lado está esa visión, ¿no?, de fomentar a través de la ganadería el sentimiento de arraigo, de que las personas pues sigan ocupando los territorios que están ocupando, utilizando a los animales y evitar de esta forma pues ciertas actividades como puede ser la migración o incluso que las personas pues deriven hacia otras actividades económicas. Y la segunda parte, que también es importante, pues es que los animales no solo sirven como este banco de ahorro, sino que sirven de alimento, que las personas pueden tener alimento de excelente calidad pues prácticamente al día, ¿no? En este sentido, pues muchas veces los productores lo mencionan, ¿no? A veces trabajan en otras cuestiones como pudieran ser comercio o en construcción, albañilería, tienen sus propias tiendas, ¿no? Pero si por alguna razón llega una situación económica en donde ellos no se quedan sin efectivo, pues a final de cuentas ellos pueden tener acceso al alimento a través de los animales que ellos tienen, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene justamente la ganadería para tener estas problemáticas sociales muy importantes, incluyendo en este caso la parte de seguridad alimentaria, que debería de ser considerada también pues, como una cuestión de seguridad nacional. Entonces, Roberto, podemos caracterizar a estas pequeñas unidades de producción pecuaria como elementos de cohesión social, familiar y comunitaria. Por supuesto, y sobre todo también pensando en aquellas identidades que se encuentran en el campo, por ejemplo, identidades indígenas, donde también la ganadería forma un papel muy importante para el mantenimiento de las tradiciones, tanto orales, escritas, como también de aquellas actividades que les permiten desarrollar su propia pues, comunidad, ¿no? Es común, por ejemplo, en algunas zonas del centro de México que tienen rebaños de borregos, donde justamente la lana pues, es sumamente importante para el desarrollo de textiles, de prendas. Entonces, a final de cuentas, la ganadería, pese a que es una actividad económica sumamente importante en el país, pues como lo hemos podido platicar también desde la parte social, desde la parte cultural, desde la parte de seguridad alimentaria, respeto a las identidades indígenas, pues también tiene un valor sumamente importante. De ahí la importancia de centrarse en el diagnóstico de a qué es vulnerable cada una de las comunidades y a partir de ahí emprender acciones que les permita a los que tienen animales pues mejorar su calidad de vida justamente a través de hacer más eficientes estas unidades de producción. Importante, Roberto. ¿Nos permites unos instantes? Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos conversando otros instantes. Por supuesto. Gracias, amigos. Síganos a través de los diferentes canales de Acústica Rural. Estamos en Facebook Live como Acústica Noticias. Ahí usted se podrá enterar de los contenidos relacionados con la actividad agropecuaria y también con la información general que se difunde en este canal. Reitero, Facebook, Acústica Noticias, Acústica con K, independientemente de que también nos encuentra por radio y por televisión a través del canal 13.1, hasta donde enviamos un cordial saludo a la cadena Albavisión. Regresamos enseguida. Seguimos en Acústica Rural conversando con el doctor Roberto Ignacio Márquez, catedrático de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando de la importancia social y económica que tiene la ganadería. Y ahora vamos a hablar, Roberto, si tú no lo permites, de cómo debe de ser o cuál es la sugerencia que se tiene para que esta cría de ganado se dé desde el punto de vista de que sea amigable con el ambiente. Claro, esa es una de las preocupaciones que han surgido durante los últimos años, sobre todo por el impacto que ha tenido justamente la humanidad sobre los ecosistemas. Y la ganadería se ha visto también como una herramienta que permite subsanar pues, algunas deficiencias y algunas problemáticas que ya se han estado presentando en algunas zonas. La ganadería, bien manejada a través de diversos esquemas, como pueden ser los manejos agrosilvopastoriles u otros arreglos agroforestales, pues se han visto también como una herramienta justamente para poder retornar, por un lado, para poder recuperar cobertura forestal a través de la plantación de árboles que pueden ser utilizados en beneficio de la ganadería, ya sea para dar sombra, para dar alimento, pero también para mejorar la calidad y la fertilidad de los suelos, cuando justamente se hacen a través de esquemas de pastoreo, pues rotacional y bien manejados. Parte de la sustentabilidad, o cuando nosotros hablamos de la sustentabilidad de los sistemas pecuarios, pues es importante considerar estos tres ejes. La parte económica, que hemos estado platicando, junto con la parte social, pero justamente también es importante mencionar la parte ambiental. Y es que México, como bien hemos platicado y seguramente pues vamos a seguir platicando en diversos temas, pues la variedad de ecosistemas que tiene y las particularidades de cada una de la región implica pues que en cada una de esas zonas tengamos que emprender acciones específicas para atender las necesidades que en cada territorio se presentan. Sin embargo, dentro de estos pues generalidades existen cuestiones ya bien identificadas. Una de ellas tiene que ver con la parte de alimentación y las estrategias que nosotros podemos implementar para alimentar a los animales en épocas tan complicadas como pueden ser las épocas de sequía, y a través de justamente estas estrategias de alimentación, de suplementación en pastoreo, pues también disminuir el impacto que tienen los animales directamente sobre los agostaderos en los que se encuentran. Roberto Ignacio, en el territorio nacional se dan las mismas prácticas de esta producción social en las comunidades, llámese la parte central de la República Mexicana, el sur, en el norte. Son condiciones muy adversas en estos diferentes territorios del país. Tú hablabas de la sequía, podemos hablar también del exceso a veces de bancos de proteína en otros estados del sur. Se dan los mismos y se dan en las mismas condiciones sociales, económicas, culturales en estos tres territorios. Cada territorio tiene su particularidad y podemos ir pues trabajando y segmentando un poco a través de estas generalidades. Por ejemplo, en el norte del país, pues los ejidos tienden a ser un poco más grandes, sin embargo, pues también la cantidad de alimento que tienen disponible es poco. Esto ha obligado a los productores pues a adaptarse en ciertas zonas y a veces destinar a través de las llamadas pastas ciertas áreas de exclusión que solo abren justamente en estas épocas de sequía, ¿no? Para la parte centro del país, pues también a veces se complica un poco por la cantidad de terrenos y de montañas que tenemos justamente a través del eje neovolcánico transversal, que a veces también complica en algunos puntos el desarrollo de la ganadería. Y hacia la parte del sur, como bien lo mencionas, pues si bien se pudiera pensar que también existe pues mayor cantidad de alimento, pues también enfrentan ciertas problemáticas derivadas del cambio climático, como muchas veces pueden ser las inundaciones. Si bien cada territorio es particularmente diferente, existen algunas condiciones que se mantienen a lo largo de los sistemas de traspatio. Una de esas condiciones que está presente muchas veces con los productores, pues es en primer lugar la ausencia de registros y el poco monitoreo que se tienen sobre las unidades de producción. Es decir, es pues poco frecuente encontrar productores que tengan pocos animales, pero que tengan registrado, por ejemplo, las épocas de apariciones, que tengan registrado algunos pesos, y que justamente esta información pues nos sirva a nosotros los consultores o los extensionistas pues para poder empezar a trabajar justamente con esos datos, ¿no? Esta es una de las principales dificultades que se tienen en el territorio nacional, justamente la falta de registros pecuarios que nos permitan a nosotros pues como extensionistas o consultores pues empezar a implementar acciones para mejorar las unidades de producción en cada uno de los territorios. A ese respecto, Roberto Ignacio Márquez, la Autoridad de Ganadería en México
está intentando establecer un nuevo sistema de trazabilidad precisamente para conocer todo, tener conocimiento preciso de todos estos nacimientos, desarrollos, inocuidad, sanidad, vacunas. Incluso la autoridad pretende llegar a establecer este control desde que nace el animal en la unidad pecuaria hasta que llega prácticamente al consumidor. En estas pequeñas unidades de producción, ¿es posible llevar a cabo este tipo de actividad? Sí, yo creo que sí existe posibilidad de implementar estos sistemas de trazabilidad, sobre todo porque al final de cuentas estos sistemas pueden tener un beneficio directo sobre los productores, ¿no? Si bien muchos de ellos pudieran considerar estos sistemas como un trámite más o como más burocracia directamente a su sistema de traspatio, pues la realidad es que permitiría tener un mayor control y poder diseñar programas estratégicos dependiendo de las particularidades de cada una de las zonas. Obviamente esto no creo que sea una tarea fácil, sobre todo también porque México presenta otra característica que es importante mencionar, que es la temporalidad en los sistemas de producción. Entonces, a lo largo del año, las familias a veces pueden tener diferente número de animales y diferentes especies animales dependiendo de cada uno de los territorios. Entonces, es común que a veces cuando lleguen a hacer las entrevistas o las encuestas, pues se encuentren con que en una unidad de producción, pues solo tengan, por ejemplo, borregos y aves. Y a lo mejor dentro de 3, 4 meses ya vendieron los borregos y ahora compraron cerdos, ¿no? O ya vendieron las aves y ahora compraron, no sé, conejos. Entonces, existe la variabilidad temporal que se tiene en los sistemas de producción de traspatio, pues es bastante importante, ¿no? De aquí la importancia que va a tener justamente el gobierno para poder implementar justamente estas acciones y poder platicar justamente con las personas, con la gente que tiene animales, sobre los beneficios directos que puede tener implementar estos sistemas de producción. Que desde mi perspectiva, pues los beneficios no solo van a ser económicos, como lo hemos platicado, sino sociales a través de ventajas como por ejemplo el monitoreo incluso de la salud de los animales y de las personas, y obviamente ventajas en cuestión ambiental, al menos desde la perspectiva de poder conocer cuál es la cantidad de animales que se tienen realmente en cada una de las zonas y en los acostaderos del país. Roberto Ignacio, y si nos puedes comentar al auditorio de Acústica Rural las ventajas y esos beneficios que se dan para tener el manejo que se le está dando al hato, al rebaño, a la piara, que se le está dando beneficio a la comunidad y beneficio a la actividad cultural y económica de cada comunidad que se da en el país. Tú hablaste, muy cierto, las fiestas patronales, pues, se matan cantidad de vacas, cantidad de barracas, guajolotes, pero ahí sí está. Darle esa ventaja también al desarrollo fuera de la comunidad. Claro, y sobre todo, pues las ventajas que se pueden tener al implementar estos sistemas pues son múltiples. Desde la perspectiva del productor, el hecho de tener los registros representaría un mejor trabajo justamente de los extensionistas y consultores que pueden ayudar a mejorar algunos aspectos que conforman este gran concepto que es calidad de vida. Nos ha tocado trabajar con personas, por ejemplo, que tienen múltiples animales, que pueden llegar a tener, no sé, pienso en el norte, 200, 300 cabras, que justamente cuando se empiezan a hacer este monitoreo, este pesaje, este seguimiento, pues nos damos cuenta que a veces la mitad de esas cabras pues no son productivas, ¿no? Y la gente muchas veces tiene miedo a desechar animales o a reducir el número de hato porque piensa que puede haber afectación en su bolsillo. Y a veces es al contrario, reducir el número de hato, quedarse con animales más eficientes, pues representaría al menos para las personas menor trabajo, menor tiempo de pastoreo, menores preocupaciones de estar cuidando a los animales, menores gastos en medicina. Para la comunidad implicaría el quedarse con animales más eficientes, pues un menor gasto, por ejemplo, en el agua, ¿no? Que el agua que se tiene reservada a través de jagüeyes, bordos, tanques, pues pueda durar más tiempo para los animales. Que la cantidad de forraje que se tiene en las zonas, pues pueda alcanzar de mejor forma para los animales y que estos pues garanticen una mejor condición corporal a lo largo del año. Y a través del impacto ambiental, pues quedarse con animales que sean más eficientes, pues implica una menor presión sobre el uso de los ecosistemas, muchas veces también menor emisión de gases de efecto invernadero y a partir de ahí, pues una mejor calidad de vida, no solo para las personas que tienen animales, sino para las personas que vivimos en las ciudades y que dependemos de servicios ecosistémicos de áreas que rodean justamente
los lugares en donde nosotros vivimos. Pues doctor Roberto Ignacio Márquez, catedrático de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, muchas gracias, Roberto, por esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias y un saludo a todos por allá. Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, pues importante, Armando, destacar lo que nos dice Roberto, el hecho de que tu unidad de producción ganadera se encuentra en un ecosistema perfectamente definido, en donde tienes que aprovechar todo lo que te da la naturaleza para que en lugar de depredar el medio ambiente que te rodea, lo aproveches y de esta manera se alimente mejor el ganado, no necesariamente con fórmulas comerciales. Se puede recurrir al ensilaje, se puede recurrir a los pastizales, se puede recurrir a una cantidad importante de opciones que tienen los productores. Así es, José Luis. Mira, para hacer la ganadería es la rentabilidad, que sea rentable lo que estoy haciendo. Si me dedico a la engorda, al pie de cría, a la genética, eso debe ser rentable. El almacenamiento de mis alimentos, como bien lo mencionas, un silo, un ensilaje, la introducción de praderas para tener bancos de proteína animal en tiempos de estiaje, en tiempos de que no hay mucha proteína en la zona, y esto pues, nos va a dar ser redituable, ser una ganadería redituable, aunque sea con pequeños rebaños, pero que sea una ganadería que me va a dar el sustento para la familia, la soberanía alimentaria y la economía de lo que estoy invirtiendo para hacer esa rentabilidad en mi ganadería. Podemos tener pocos ejemplares, pero un producto de excelente calidad donde se va a poner a la venta y donde este producto va a caber en cualquier lugar. Y cómo precisamente esas actividades representan cohesión social y le dan identidad a los pueblos. Y bueno, brevemente, rápidamente comentar, Armando, bueno, qué interesante la visita de la señora Macrina Dehesa y todas las condiciones en las que se produce en Xochimilco. Así es, José Luis, conocer lo que se hace en Ciudad de México, la producción de hortalizas, de ver esas hortalizas en los mercados, que tenemos todos los días hortalizas frescas que nos podemos alimentar, que podemos contribuir en el lugar, en el desarrollo económico y social de esos lugares. Bien, estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. José Luis, muy buenos días y provechoso. Y, como siempre, agradecemos la asistencia del equipo técnico y de producción de Acústica Rural, la realización de este programa. Soy José Luis Reyes, los esperamos esta y todas las mañanas con estos temas. Y recuerde, radio, televisión, redes sociales, a través de Facebook como Acústica Noticias. Muy buenos días.